Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a integrar la parte del placer del movimiento con testimonios, con el área 360, donde integramos todo, porque el tema de parto y posparto de pronto lo puede ameritar, porque es uno de esos momentos en que se nos ha mezclado todo lo Todo. físico y lo emocional. Sí, entonces le damos la bienvenida a Alexa. Gracias. Todas las tres somos mamás, pero hemos tenido experiencias diferentes durante embarazo y posparto. Yo tengo una sola hija, Alexa tiene tres, Cris ha tenido tres embarazos también, pero en circunstancias todas muy distintas que pueden marcar o identificarnos con historias distintas que pueden ser muchísimas. Entonces empecemos con Alexa. Tú tuviste un primer embarazo muy joven. Muy joven. Ujú. ¿Cómo fue, aunque el embarazo no llegó a finalizar el último trimestre, cómo fue esa experiencia del posparto Ok. después de una cesárea? Que es un poco diferente cuando hay un parto vaginal, pero después de una cesárea, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, yo tuve a mi hija a los 19 años, entonces cuando el posparto, digamos, la recuperación fue muy rápida, ¿sí? Yo no tuve así como que me doliera, no, yo creo que la edad también ayudó un poco para que se recuperara fácil, ¿sí? Todo. El posparto fue muy rápido, ya a los 10 días yo ya me sentía bien, ya me podía mover, Activa, activa, pues sí, pero si normal. comparamos este primer embarazo con el segundo, que ya fue 6 años después, ¿qué encontraste de Mm, diferente? sí, ahí sí ya en el segundo embarazo ya empecé a sentir como cambios, eh, digamos que ya la recuperación fue un poquito más demoradita, pero pues igual también estuvo pues como dentro de lo normal, se puede decir, sí. Tenías ejercicio durante el segundo embarazo, antes, después, o Mm, ya, con mi primera hija nunca tuve pues nada de ejercicio, simplemente pues Vida activa. estaba así, Mm. estaba joven y bueno. Y en el segundo embarazo, ya después de 6 años, ya inicié con Pilates. Entonces ahí ya empecé a reconocer mi cuerpo. Debe ser que antes no lo conocía y pues bueno, no me daba cuenta de cosas y ahí ya empecé a darme cuenta que sí habían cambios en mi cuerpo y que habían cosas que no conocía de mí. como qué. Por ejemplo, habían partes que estaban como zona por las cesáreas desconectadas, sentía desconectado un piso pélvico, sentía como diferente el cuerpo ya en cuando empezó pues por ejemplo a crecer ya la barriguita, entonces ya empezaba a pesarme un poquito más y no sentía como de dónde podía como sostenerme, más o menos. Ujú. Y en el posparto, esa desconexión, ¿cómo la viviste? En el posparto, Ya hay que atender bebé, aquí ya la tienes que cargar, alimentar, bañar, ese estilo de cosas, cansancios, dolores en la cansancios, espalda. sí, un poco de cansancio ya, como más lenta la dinámica, se puede decir, o sea, como que antes, bueno, no me daba cuenta que hacía estas cosas y ya después ya me sentía más cansada de cargar, de Dolorcito de sostener, espalda. dolorcito de espalda, sí, claro, ya mucha más tensión, sí, más dolor. Y estamos hablando de un embarazo a término con cesárea y sin complicaciones. Ujú, sí. Entonces, pensemos en lo que podría suceder cuando son embarazos, muchos embarazos, que en este momento muchos embarazos pues son alrededor de dos, tres, no es como las abuelas, pero sí que han sido varios embarazos, de pronto de bebés grandes, de pronto partos instrumentados, un poco más complicados, que la historia puede ser distinta y nos puede llevar a tener sensaciones e incomodidades diferentes en el momento del posparto. Para ti, Cris, ¿cómo fue? Yo tuve pues un primer embarazo que fue de alto riesgo, entonces también terminó anticipadamente, primera cesárea, y la recuperación lo mismo. Tienes que estar listo para atender al bebé inmediatamente, entonces ni lo piensas, aunque yo ya estaba mucho más grande, ya no tenía 19 como Alexa, sino 30. Y mis siguientes dos, si fueron, aunque eran de alto riesgo, eran también cesáreas a término y ya haciendo pilates y el cambio impresionante. O sea, yo sí las recuperaciones fueron inmediatas. Se suponía que tenía que tener un tiempo para recuperarme, para recuperar el cuerpo, pero fueron inmediatas y fueron
súper buena. Yo sí siento que haber hecho un buen trabajo y tener mucha conexión con el cuerpo tuvo dos elementos importantes. Uno primero fue una recuperación muy rápida y uno segundo, la parte emocional. Aquí yo soy hipersensible, tuve depresión postparto en alguno de los dos, no me acuerdo en cuál, eso que le da a uno la lloradera y se siente súper mal y como que no se ubica. Y bueno, traía la angustia de partos que son de alto riesgo, pero con todo el trabajo de respiración y de todo el trabajo que he venido haciendo, yo creo que ayudó mucho a contener mental, físicamente, ya que la recuperación, tanto estética como orgánica, como funcional, fuera óptima. En cambio, para mí sí fue en el posparto, a pesar de que tuve cesárea, porque también mi hija nació prematura, yo sí experimenté incontinencia, porque en ese momento no conocía Pilates, no reconocía mi cuerpo de la manera como lo hago ahora. Cuando empecé a hacer Pilates 4 años después ya entendí por qué había experimentado esa incontinencia y aún 4 años después tuve que empezar a trabajarla de una manera más integrada, a reconocer cómo funcionaba el suelo pélvico, pero dentro de un cuerpo completo que está funcionando, alineando desde la pelvis, desde la respiración, desde la manera como el cuerpo se organiza contra la gravedad, para poder empezar a fortalecerlo sin malentender el término de fortalecimiento, porque no es apretar y no es hacer ejercicios de Kegel siempre, aunque bien hechos funcionan, pero sí de una manera mucho más integrada y con una connotación funcional. O sea, esto me sirve porque puedo cargar a mi bebé sin que me duela la espalda, sin que Correcto. tenga escapes durante el esfuerzo de levantarla del piso, porque me llevan a una situación mucho más orgánica y funcional, aún 4 años después cuando conocí Pilates. Entonces sí puedo verlo lo mejor o lo peor de los dos mundos, sin ejercicio, sin conciencia y después con ejercicio y con conciencia. Algo de lo que dijiste ahí que me parece importante resaltar es que en este trabajo que hacemos nosotros no está enfocado en fortalecer abdomen o cosas de este estilo. Sin embargo, con todo lo que hacemos, respiración bien dirigida, ese centro bien manejado, esa organización del cuerpo, se logra todo eso, lo estético, lo funcional y lo que necesitas para el diario vivir, pero de una manera diferente, mucho más orgánica, sin llevar el cuerpo a estos excesos, que es que a Exacto, veces mentalmente ni siquiera estamos listos porque ya la demanda es enorme. Tienes sí. que estar funcionando, estás durmiendo mal, estás comiendo frío siempre, haciendo todas las cosas a deshoras y como tratando Eso. de que el día rinda, ¿no? Con todas las cosas que hay que hacer. Entonces, como meterle esa carga emocional de que además de todo tengo que recuperarme y tengo que hacer abdominales y tengo que hacer fuerza aquí y allá, pues no funciona. No, no funciona porque, como vieron en el video de la semana pasada, pues el estrés sobre el suelo pélvico durante el embarazo es muy grande. Hay distensión de ligamentos, de músculos, tenemos cambios anatómicos grandísimos, hormonales grandísimos, mecánicos grandísimos, Emocionales. emocionales y una cantidad de exigencias y autoexigencias en el posparto de Sí. tengo que volver a ser la misma y queremos que sea ya. Entonces quiero volver a tener mi abdomen plano, quiero volver a tener la postura de antes y resulta que eso primero no ocurre de la noche a la mañana y segundo, por el afán caemos en errores como por ejemplo hacer crunch, 500 crunch en un día y lo que eso genera es muchísima más carga hacia el perine y el riesgo de dolor pélvico más adelante, de prolapsos de los órganos pélvicos y de aumentar la incontinencia. Entonces, no podemos caer en ese error y por eso siempre hacemos énfasis de es un trabajo integral, es un trabajo funcional, el cuerpo sabe cómo hacerlo, no tenemos que forzarlo, sino organizar y dar las directrices correctas para que lo sepa hacer. Me parece perfecto, entonces yo creo que lo que vamos a hacer es dejarle a la gente como ideas de Yo ejercicios. iba a decir algo antes. Yo tuve mi tercera hija 2 años después La de la segunda, segunda y en esta ya fue totalmente diferente porque ya con mi segunda hija empecé a hacer pues, pilates, a conocer ya en el tercer embarazo, entonces ya empecé a hacerlo ya de otra manera, lo conocí ya más a profundidad y la verdad que con mi tercera hija fue totalmente diferente. O sea, ya digamos que mi cuerpo era otro, estaba preparado, estuvo a término
también el embarazo y lo disfruté Fue otra bastante. experiencia. Y después ya empecé a sentir otras cosas en mi cuerpo y fue, la verdad, muy diferente también. Ya el proceso de Pilates fue mucho más amplio. Claro. Sí. Entonces, bueno, vamos pensando en que ustedes se pueden identificar con una de estas tres historias. Un embarazo súper fácil a término con un parto vaginal o cesárea. Que sea cesárea no quiere decir que no vayamos a tener ningún riesgo de estas cosas que mencioné antes, pero son menores, pero existen. Eh, Multíparas, solo un hijo, embarazos o partos instrumentados, no bebés grandes, bebés pequeños. A Y término, no a término. exacto, pero todo Emocionales, esto, no emocionales. sí, Bastante. todo esto, lo que vamos a hacer ahorita de movimiento aplica. Lo que pasa es que para algunas personas se convierte más en prevención y para otras va a ser un trabajo más de volver a estar bien reconociendo con un tiempo más largo qué es lo que tal vez no está todavía funcionando muy bien y cómo ir poco a poco de una manera más amigable a esa mejor función más adelante. Vamos a hacer unos ejercicios que tienen un componente de los famosos ejercicios Kegels, porque se dice de diferentes maneras, que normalmente cuando los explican cuando estés en el baño orinando, agarra, contienes y luego sueltas. Agarra, contienes y sueltas. Y eso tiene varias situaciones que no son muy claras. Una primera es porque nosotros tenemos que manejar en el suelo pélvico tres esfínteres diferentes, las mujeres, y tenemos que aprender a manejarlos los tres, pero no solamente aprender a apretarlos, sino también a aprender a expandirlos, a voluntad producir la contracción y la expansión. Y la manera como yo me refiero a ellos normalmente es comenzando en la cara para que la explicación sea muy clara, porque a veces hablar de la pelvis puede ser un poquito incómodo. Entonces yo voy a utilizar aquí a mi modelo, Alexa, y le voy a pedir que apriete los ojos con toda la fuerza del mundo, que ahí le salen arruguitas y todo y se le tensa el cráneo y luego los libera y los abre, que es la posición normal, llamémosla la neutro. Luego abre los ojos gigantes como si le fueran a salir de las órbitas y luego vuelve a la neutra. Son 4 momentos, un momento de gran contracción, un momento neutro que es el natural, un momento de gran expansión y un momento neutro. Vamos a volverlo a hacer, entonces tú aprietas inhalando, suelta, exhala y relaja y deja neutro. Luego abre los ojos gigante inhalando, no en contención, no en apnea, sino en inhalación y exhala y suelta. Ese mismo ejercicio para que quede todavía más claro lo vamos a hacer con la boca. Entonces aprieta los dientes de arriba y los de abajo inhalando la boca, las muelas y suelta el neutro, el que llevamos todo el día. Abre la boca gigante y suelta. 4 momentos. A ese último le vamos a meter, además de toda la salida de la lengua, que puede ser hasta chistoso y curioso, pero eso lo que permite es entender hasta dónde puede llegar la expansión. Entonces vamos a apretar nuevamente dientes de arriba y de abajo. Puedes, si quieres, inclusive abrir la boca, eso, para que se vea. Suelta, normal, natural, y luego abre la boca, saca la lengua como expandiendo todo y suelta. Y a veces podemos combinar ojos y boca, entonces vamos a apretar ojos y boca al tiempo, apretada la boca. Aprieta ojos con arrugas y dientes, eso. Y suelta y vuelve al natural. Ese es el normal, ojos abiertos, boca en neutro. Luego abre los ojos gigante, abre la boca, saca la lengua, que es el otro momento, y luego natural. Eso cansa un poquito, eso produce tensiones, pero al final relajación, ¿cierto? El cráneo y todo. Eso mismo debería estar sucediendo en capacidad de suceder en el suelo pélvico. Normalmente iniciamos con el esfínter anal. Eso no se va a ver acá, pero ustedes ahí lo pueden hacer. Y es cerrar el esfínter anal como si no estuviera disponible el baño y lo tengo que apretar como si fuera ojos, boca, es la imagen. Luego vuelvo al natural, que es en el que debía estar todo el día. Luego expando. Esto es lo que nunca enseñan en los ejercicios Kegel y es que yo tengo que aprender a expandir. Esa expansión es abrir mi esfínter anal como si lo fuera a utilizar, pero sin pujo, sin apnea ni pujo de fuerza. Y luego volver al natural. Y vuelve y aprieta. Cierra el esfínter anal, relaja y suelta el estado natural
y luego expande gigante como si lo fuera a usar, sin pujo, sin apnea, y luego vuelve al natural. Eso mismo lo vamos a hacer para la vagina. Entonces cierro la vagina, si estuviera embarazada y no pudiera ir a la sala de partos y tuviera que aguantar, suelto, lo dejo al normal, al neutro, luego lo expando como si fuera a parir, pero sin pujo ni apnea, sino simplemente una expansión, y luego lo devuelvo al plano natural. Y lo mismo hacemos para el esfínter de la orina. Y fíjense lo curioso es que los Kegel los explican con la orina y aquí solamente estaríamos activando uno de los esfínteres y solamente en contracción. Entonces lo primero que hago es contraer el esfínter de la orina como si no tuviera la posibilidad de ir al baño, soltarlo y dejarlo en el natural, que es en el que funciona en el día para que no haya accidentes ni nada, y luego pujo, lo abro, pero no es pujo de fuerza, de contracción y de apnea, sino simplemente abrirlo y expandirlo como si lo fuera a usar, y lo suelto. Y lo interesante es que a pesar de que yo estoy expandiendo y abriendo y enseñándole a esos músculos también a funcionar, no ocurren accidentes. Muy importante que quien esté viendo este ejercicio, si están embarazadas, no vayan a hacer los pujos. Una leve expansión donde sepan que se produce. De hecho, todos los días utilizamos, ojalá, los dos esfínteres, el anal y el de la orina. Estamos expandiendo, no siempre a conciencia, sino simplemente porque el cuerpo lo hace, y lo ideal es aprenderlos a usar a conciencia y voluntad. Ya vieron cómo pueden hacer correctamente los ejercicios de Kegel. Ahora vamos a pasar a otra posición y es de pie. Si pensamos en el cuerpo con un eje central que empieza entre los pies, en la parte interna de los pies, sube por la parte interna de las piernas, atraviesa el tronco y se proyecta arriba, vamos a encontrar diferentes estructuras. El suelo pélvico es una de ellas, es uno de los diafragmas, pero el diafragma respiratorio es otro, y otro, el que está a la altura de la garganta, en la glotis. No vamos a pensar exactamente en qué hace el suelo pélvico porque queremos que se integre de una manera natural con el movimiento, con la respiración. Entonces lo que ustedes van a concentrarse es organizar ese eje pensando en el mismo peso en la pierna derecha, en la pierna izquierda, en una adecuada posición de los pies paralelos con el mismo peso adelante y atrás. No vamos a estar hacia los dedos, tampoco hacia los talones, sino con el peso distribuido 50-50. Y a partir de la visualización de ese eje que les acabo de describir, van a hacer una respiración completa para elevar los talones. La pelota que tengo a la altura de los tobillos va a estar ajustada, no exagerada, ajustada, de manera que sea un referente y un inicio para ese movimiento. Se va a ver así. Otra respiración completa para bajar. Y se van a dar cuenta, me voy a hacer de lado para que lo vean, se van a dar cuenta que con la respiración y esta activación hacia la pelota, el suelo pélvico va a empezar a trabajar de una manera natural, muy sabia, con la sabiduría del cuerpo. Una respiración completa. Una respiración completa bajando. De esta manera lo pueden repetir 8 o 10 veces para que vayan sintiendo y haciendo conciencia de qué es lo que está ocurriendo. Esto lo pueden hacer con apoyo. Pueden usar el mesón de lavamanos, el mesón de lavaplatos. Yo lo estoy haciendo sin apoyo. Poco a poco van a lograrlo, pero al inicio, para no irse demasiado adelante durante la subida, pueden utilizar ese apoyo, una silla alta, algo que simplemente les dé seguridad y una referencia para subir y bajar en un eje vertical. El siguiente ejercicio está pensado para que trabajemos también la parte alta y podamos tener organizados los hombros, el cuello, de manera que no se sobrecarguen cuando cargamos el bebé. En el baño, la lactancia, simplemente en llevarlo de un lado a otro. Entonces vamos a utilizar la banda Wayuu. Esta es una banda que tenemos nosotros para este trabajo específico, pero ustedes también lo pueden hacer con una toalla en la casa, con una pashmina. La primera parte es acostadas boca arriba,
teniendo la pelvis bien puesta en el piso, no volteada hacia atrás, no volteada hacia adelante, en una posición normal apoyada, las piernas separadas al ancho de la cadera y los brazos estirados con la banda. Fíjense la alineación de los hombros hasta la mano. Cuiden cosas como estas, que no vayan a girar o a voltear las muñecas. Y con esa alineación inhalan y van a estirar esta banda. Al estirarla lo que van a sentir es una activación en la parte posterior del brazo y hacia la escápula, que no sea una fuerza que sale por delante de la axila, sino que al contrario, abre los espacios con la cantidad de aire que toman y al botar relajan. Esto lo pueden hacer varias veces. Si sienten que el pecho se cierra, hay algo que no está funcionando y que está cumpliendo es otro propósito que no queremos, que es quitarle espacio al cuello, al pecho y a la respiración. Una vez repiten de 8 a 10 veces, mantienen la banda estirada y la pueden llevar hacia atrás, cuidando de no bloquear o arquear la espalda. Este es un movimiento que va a darles mucha sensación de espacio. Van hasta donde logren mantener la organización de columna, regresan exhalando. La respiración es inhalo atrás, exhalo regresando. Les mencioné al inicio del video que en los primeros meses, incluso se habla de hasta un año, no realizar los abdominales convencionales, porque lo que están haciendo es cargar más hacia la zona del periné, facilitando prolapso, por ejemplo. Entonces, ¿qué sí pueden hacer? De una manera muy organizada, vamos a hacer un pequeño movimiento de articulación de la parte alta de la columna, manteniendo la zona lumbar y la pelvis apoyada y organizada en el piso. Apoyada normal, sin hacer este tipo de impresiones, es respetando la anatomía normal de la columna. Estiran la banda, la traen inhalando a la línea sobre el pecho, exhalando, levantamos, articulando hasta el final de escápulas y un poco más. Regresamos. Primero el pecho en orden y finalmente atrás, brazos y banda. ¿Por qué esto no perjudica? Porque no estamos haciendo una presión, ni maniobras de Valsalva, ni pujos, generando mayor presión hacia el suelo pélvico. Y es una manera mucho más orgánica de empezar a trabajar espacio en columna, organización de la parte alta. Es un trabajo unido con la respiración, no pensando solo en abdominales, sino una manera integral con la respiración de trabajar toda esta línea central. Con estos ejercicios pueden empezar a retomar todas esas sensaciones que estamos buscando, reconectar hacia el suelo pélvico, línea central del cuerpo, mejorar toda la postura para poder manejar mejor bebé, peso y adicionalmente evitar complicaciones que pueden ser muy comunes en el posparto. Si les gustó esta información, síganos, compartan este video con las personas que creen que les puede ser de utilidad y suscríbanse al canal para que reciban las notificaciones.